Llamaban a Marte el lugar más seguro del universo, un nuevo Edén, bajo un cielo carmesí. Ares Prime, el santuario de la humanidad, fue construido con la promesa de una seguridad perfecta, cada acción monitoreada, cada latido registrado por el supervisor de IA, Helios. Se decía que el crimen era imposible. Pero cuando el silencio de la noche marciana fue roto por un grito, esa ilusión se hizo añicos. El primer asesinato en Marte no fue solo un crimen, fue una advertencia. El polvo rojo, silencioso por eones, ahora estaba manchado por la oscuridad humana. En una ciudad sin cerraduras ni sospechas, el miedo regresó con fuerza. Los mismos sistemas destinados a proteger se convirtieron en el arma perfecta. Esta es la historia de un crimen que debió ser imposible. Un fantasma nacido de la tecnología destinada a desterrar todas las sombras. La oscuridad que creímos haber dejado atrás nos había seguido hasta las estrellas. El Dr. Aris Thorn, el botánico que hizo florecer Marte, desapareció sin dejar rastro. Helios informó que estaba a salvo en sus aposentos, pero era una mentira. Su presencia digital fue falsificada por un maestro manipulador. Durante 2 días, la colonia vivió en una ilusión cuidadosamente construida. La verdad emergió solo cuando un dron de mantenimiento encontró una pequeña fractura en la ventana de Thorn. La jefa de seguridad, Lena Petrova, anuló los protocolos de privacidad y encontró el cuerpo de Thorn, meticulosamente escondido de los sensores. El santuario fue violado. Se había cometido el crimen perfecto. El pánico se apoderó de Ares Prime. La confianza se evaporó. La sospecha creció. Helios, su guardián, había sido cegado o engañado. La unidad de la colonia se fracturó. Marte ya no era una utopía, sino una jaula con un asesino dentro. La onda expansiva fue más poderosa que cualquier llamarada solar. La pregunta ya no era si podía ocurrir un crimen, sino cómo. La fortaleza digital había fallado. La caza del asesino invisible comenzó. El arma no era una pistola, sino somáticas neurales, una tecnología que podía proyectar datos biométricos y de ubicación falsos en la red. Originalmente destinada a la salud mental en el espacio profundo, se transformó en una herramienta para el engaño perfecto. El asesino creó un fantasma digital de Thorn, engañando a Helios para que creyera que estaba vivo. Durante 2 días, el doble digital de Thorn caminó por la colonia mientras su cuerpo real yacía muerto. La inteligencia artificial solo veía lo que se le alimentaba. Ritmo cardíaco, actividad cerebral, ubicación, todo falsificado. El dispositivo del asesino enmascaró su propia presencia y manipuló la identidad de Thorn. El sistema de vigilancia total tenía un defecto fatal. Podía ser hackeado. Cuanto más perfecto era el sistema, más catastrófico era su fallo. El asesino no solo evadió las cámaras, sino que se convirtió en un fantasma en la red. El crimen perfecto fue una obra maestra de ingeniería clandestina. La colonia estaba embrujada por un fantasma nacido de su propia tecnología. La jefa Petrova se enfrentó a 2 escenas del crimen. La física, donde Thorn yacía muerto por una neurotoxina sin rastro, y la digital, una red de mentiras. Los registros del apartamento mostraban a Thorn vivo pidiendo comida, viendo medios, viviendo una vida falsa. Cada punto de datos era una pincelada en un retrato de engaño. La investigación se vio obstaculizada por datos corruptos. Incluso Helios estaba comprometido. El equipo de Petrova tuvo que abandonar la evidencia digital y regresar al trabajo de detective a la antigua. Inspeccionaron manualmente el hardware, entrevistaron a los colonos cara a cara y buscaron inconsistencias. La privacidad se entregó mientras los colonos hacían fila para que escanearan sus dispositivos. La sociedad abierta se encerró en sí misma. Las puertas se cerraron con llave, la sospecha creció. El asesino no solo había quitado una vida, sino que había asesinado el alma de la colonia. El sueño de un nuevo comienzo fue reemplazado por el miedo y la desconfianza. La caza del asesino se convirtió en una carrera para salvar el futuro de Marte. El laberinto digital era su única esperanza. La jefa Petrova, nacida en la Tierra, se basaba en la intuición y la perspicacia humana, habilidades que su equipo, impulsado por datos, no tenía.
se centró en las relaciones de Thorne, no solo en su figura pública. La presión era inmensa, la confianza de la colonia se desmoronaba. Petrova aisló a Ares Prime, cortando la comunicación con la Tierra para atrapar al asesino. El avance provino de los registros personales de Thorne, almacenados en un viejo servidor sin conexión. Allí, descubrió el proyecto Perséfone, investigación ilegal, para adaptar genéticamente a los humanos para Marte. El proyecto abrió un nuevo campo de sospechosos, rivales, vigilantes o colaboradores ambiciosos. El motivo era claro: poder sobre el futuro de la humanidad. La investigación ahora conducía a los rincones más oscuros de la élite de la colonia. La ambición y la moralidad estaban encerradas en un conflicto mortal. La prueba clave provino del propio Thorne. Había usado somáticas neurales para respaldar sus recuerdos, temiendo por su vida y su investigación. El asesino no sabía sobre este proyecto secreto. El equipo de Petrova accedió a los fragmentos de memoria, experimentando los últimos días de Thorne a través de sus propios sentidos. Vieron su emoción, su miedo y el rostro de su asesino, el Dr. Julian Croft, su pupilo. Croft y Thorne habían chocado por el proyecto Perséfone. Croft quería seguir adelante, Thorne dudaba. La ambición convirtió a Croft en un asesino. La evidencia era abrumadora, pero planteó nuevas preguntas legales. ¿Podrían los recuerdos de un hombre muerto condenar a los vivos? Ares Prime no tenía leyes para esto. La tecnología que permitió el crimen era ahora la única forma de resolverlo. El arresto de Croft fue solo el principio. El juicio de Croft fue el primero en la historia marciana, obligando a la colonia a inventar la justicia desde cero. La acusación se basó en los fragmentos de memoria de Thorne. La defensa los calificó de invasión de la privacidad. El tribunal dictaminó que la evidencia era admisible, sentando un precedente para el sistema solar. Croft fue declarado culpable, pero no hubo prisión ni pena de muerte. En cambio, fue sentenciado al exilio cognitivo, desconectado de la red, viviendo como un fantasma digital entre la colonia. El veredicto estableció una nueva forma de justicia, la rehabilitación a través de la desconexión social. Pero también legitimó la vigilancia neural invasiva. Se instalaron gobernadores éticos en todos los implantes neurales, monitoreando la intención criminal. Al buscar seguridad, los colonos entregaron su última privacidad, sus pensamientos. La cura, algunos argumentaron, fue peor que la enfermedad. El primer asesinato en Marte puso fin a la era de la inocencia. Ares Prime era más seguro, pero más frío. La libertad fue cambiada por la vigilancia. El crimen desapareció, pero también lo hizo la verdadera libertad. La jaula perfecta y dorada estaba cerrada desde adentro. La evidencia de memoria y el exilio cognitivo se convirtieron en estándar en todo el sistema solar. El legado del crimen de Croft fue un futuro donde la justicia era rápida, pero invasiva. Aprendimos a luchar contra los monstruos encadenando nuestras propias almas. La línea entre la protección y el control se desdibujó. El silencio en Marte regresó artificial, forzado y costoso. La oscuridad que temíamos nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro.